Que el Señor les bendiga en este día, amados hermanos. Gloria al Señor. Que la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, le abrigue, le cobije. Gloria al Señor. Pues bien, en este día daremos continuidad a nuestro tema que estamos trayéndoles esta semana en las reflexiones, gloria al Señor, acerca de la palabra de Dios. El día de hoy quiero compartirles nuestra lectura, verdad que estaremos utilizando como referencia para traerles esta palabra. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. La palabra habla por sí sola. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creerla. Mis amados hermanos, mucho se ha dicho sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, ¿verdad? Dicen que la Biblia es el mapa del viajero, es la vara del peregrino, es la brújula del piloto, la espada del soldado. Ahora diríamos, ¿verdad? La R-15 o la ametralladora. Ajá. Y la magna carta del cristiano. En ella podemos contemplar el paraíso restaurado. Si leemos en el libro de el Apocalipsis, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Ajá. Esto del infierno se puede cerciorar en Apocalipsis capítulo 20. Como podemos contemplar en nuestra lectura, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ella misma se presenta como lo que es, viva y eficaz. Si nosotros, mis amados hermanos, leemos ahí en el capítulo 55, versículos 10 y 11 del libro de Isaías, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Bendito es el nombre del Señor. De modo que yo confío en el Señor, en la veracidad de la palabra de Dios, que, amén, esta palabra cubrirá sus demandas, gloria al Señor, y a través de ella usted escuchará la voz de Dios, porque es por medio y a través de su palabra que el Señor habla a la iglesia, inclusive que el Señor habla al pecador. Pues bien, bendito sea el nombre del Señor. Aquí en el libro de Isaías, ¿verdad? La palabra del Señor está siendo comparada con la lluvia, con la nieve, misma que cumple un propósito: regar la tierra.
para que ésta germine y posteriormente pueda producir el fruto y podamos obtener de ella el alimento necesario para sobrevivir. De la misma manera, la palabra del Señor, al ser comparada con la lluvia, con la nieve que hace germinar la tierra, de la misma manera, la Biblia, la palabra de Dios, es el pan, es el maná espiritual para todo cristiano, y a través de ella, mis amados hermanos, podemos nutrir, refrescar nuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor, y gloria al Señor, lubricar esas partes áridas, espirituales de nuestra vida. Como dice Isaías, la semilla, cuando se siembra y se riega a través del sol y el agua, la hacen germinar, nace, crece y da fruto. Si la semilla se siembra y nunca se riega, nunca nacerá, porque el agua, en combinación con el sol, la hacen germinar. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bien, como podemos leer aquí en el libro de los Hebreos, que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Viva y eficaz. Y mire, no solamente es viva, sino que también produce vida. Sí, Señor, la palabra de Dios produce vida. Mire, acompáñeme a leer ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmolado, sin contaminación y sin mancha. Versículo 23, dice así: por esa sangre nosotros obtenemos esa vida, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que vive y permanece para siempre. Versículo 24 de Primera de Pedro, capítulo 1, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pues bien, la palabra produce vida, hermanos, dice el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. También Isaías nos transmite esta verdad: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre en vuestros corazones. Por algo Jesús lo dijo en algunas ocasiones, repitiendo esta palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amados hermanos, la palabra de Dios no se puede ni modificar
ni cambiar, ni transferir. ¿Sí? El apóstol San Juan nos dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 29, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará también su parte del libro de la vida. La palabra de Dios, mis amados hermanos, no se puede sustituir absolutamente por nada ni con nada. Hay muchos predicadores, inclusive, que ya no usan la Biblia. Y en una ocasión lo escuché, que solamente leen un texto como pretexto para predicar y desglosar una prédica, y se los digo con toda seguridad, que si no tiene como fundamento sólido la palabra del Señor, amados hermanos, ese predicador nos está transmitiendo sus propias filosofías llena de conceptos y de principios humanos. La palabra de Dios es muy extensa, es muy profunda. Un servidor ha predicado hasta 5 o 6 mensajes y me quedo corto de un solo versículo, porque el Espíritu Santo te la muestra, te la enseña. Y cuando dice aquí la palabra que es viva y eficaz, no me dejará mentir, mi amado hermano, que muchas de las veces nos ha pasado que mientras estamos leyendo, alimentándonos a través de ella, nuestro corazón es tocado, y hay veces que empezamos a derramar nuestras lágrimas mientras leemos la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he tenido muchísimas veces esta experiencia. Me recuerdo en una ocasión que se me delegó el compartir un tema en un seminario de pastores, que era hablar sobre los dones del Espíritu. Mire, hermano, no pude hacerlo en relación a sacar notas trascendentales de la Biblia. No pude hacerlo como yo quería, porque en cuanto empezaba a leer la palabra de Dios, me agarraba el Espíritu Santo y empezaba a derramar lágrimas y a recordar. El Espíritu Santo traía a mi mente momentos fuertes de mi vida donde Él se glorificó de una manera tremenda. Alabado sea el nombre del Señor. De modo que, mis amados hermanos, la palabra de Dios es viva, y no solamente es viva, sino que también produce vida. Todos nosotros, amados hermanos, después de que recibimos la salvación, hicimos nuestra confesión recibiendo a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador personal, nuestra vida espiritual se empezó a cultivar por medio y a través de la palabra del Señor. Pudimos encontrar cosas tremendas, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que les decimos, no solamente es viva, sino que también produce vida. Alabado sea el nombre del Señor. Conozco a un siervo del Señor que ya partió con el Señor, conviví con él, estuve con él durmiendo en su hogar cuando fui a visitarlo. A él le cayó un folletito de esos que lanzan las avionetas en lugares muy desérticos donde hay 1 o 2 casitas, y a él, al hermano Chicho, como le decía de cariño, se llamaba Narciso Toledo, le cayó un folleto,
Y en ese folleto venía el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese es el credo apostólico niceno. Porque se aprobó en el Concilio de Nicea. Pues bien, gloria al Señor, cuando llega esa palabra y en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Él empezó a voltear en la misma iglesia católica y a ver todos los ídolos que había ahí de yeso, de madera, y veía el folleto. Sí, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y él quería entender esa grande verdad allí plasmada, de modo que acudió a la dirección que estaba ahí en aquel folleto y fue a la iglesia cristiana que tenía la dirección ahí, y el pastor le instruyó, le llevó, gloria al Señor, así como Felipe guió al eunuco para que se bautizara y recibiera a Jesús. Así este pastor instruyó al hermano Chicho, al hermano Narciso. Él aceptó a Cristo. Y él era el único cristiano en su comunidad. Se llamaba Santa María del Mar, Oaxaca. Ahí estuve predicando en su iglesia. Pero cuando él creyó, mis amados hermanos, gloria al Señor, él era el único cristiano. Cuando los vecinos de ahí de Santa María del Mar se enteraron que Narciso Toledo era aleluya, era cristiano, dejaron de hablarle, lo metieron a la cárcel varias veces para hacerlo desistir, para que negara su fe. Él nunca lo hizo. Cada que salía en libertad tenía que pagar 50 pesos de multa y comprar un camión de material de construcción para beneficio de la Iglesia Católica. Ya les contaré en su momento el testimonio completo de este hermano Narciso Toledo, gloria al Señor. Cuando él estuvo, también yo lo tuve aquí en México, en mi hogar, y él me empezaba a platicar su testimonio. Terminábamos los dos llorando, derramando lágrimas, exaltando el nombre del Señor. De modo que la palabra de Dios no solamente es viva, sino que también, hermanos, produce vida. Alabado sea el nombre del Señor. Es viva, pero también es eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? Que es certera, que no falla, que es segura. Esto lo sabía un hombre pagano, pero que usó la palabra. Mire, cuando aquel centurión fue a hacerle la petición a Jesús de que fuera a orar por su siervo, Jesús le dijo, voy a ir. A lo que aquel hombre le dijo, no soy digno de que entres al techo de mi hogar. Tan solo di la palabra, porque yo soy un hombre de autoridad. Y le digo a este, ven y viene, y aquel ve y va. Y si tú lo mandas, sucederá. Tremenda era la fe de aquel centurión, porque dice la palabra del Señor que cuando Jesús lo oyó se admiró de esta fe y le dijo, ve, y así como creíste, así sucederá, así será, porque por eso decimos que es eficaz. Fue y cuando llegó a su casa encontró
aquel siervo completamente sano después de estar en agonía al borde de la muerte. ¡Qué tremendo! Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive. De modo que, amén, este centurión pagano tuvo una fe más eficaz que muchos cristianos que van detrás de los evangelistas, que no digo que sea malo, no, escuche la palabra de Dios, pero tenga usted en mente que no es ni el pastor, ni el evangelista, ni el misionero, ni llámese apóstol, profeta, el que hace los milagros. No, el que hace los milagros se llama Jesús de Nazaret, por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente creer a la palabra. Alabado sea el nombre del Señor, porque es viva y es eficaz. Esta verdad que le estamos transmitiendo acerca del centurión, la encontramos en el capítulo 7, versículo 7 después del libro del Evangelio de Lucas. Lucas 7, 7. Hermano, mucho se ha dicho, ¿quieres que sucedan cosas grandes? Haz lo que nunca has hecho. Atrévete a escudriñar y a creer a la palabra que tenemos escrita, viva y eficaz. Dios me lo bendiga. Demos gracias al Señor en esta hora. Padre, en el nombre sublime y gloriosísimo de Jesús de Nazaret, gracias por esta palabra, Señor. Todos aquellos, Dios mío, que la estén escuchando y que la crean, Dios mío, te ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú operes un milagro en su vida y te glorifiques, Señor, solo como tú lo sabes hacer. Que todos aquellos que le escuchan, Señor, puedan encontrar en ella el sustento, el pan que da vida. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, mi amado hermano.